Bueno, San Juan de Ávila, al que a lo mejor alguna gente confunde todavía con San Juan de la Cruz, pues es un santo muy importante, un sacerdote santo del siglo XVI, que es muy actual también, porque ha vivido de una manera y de un estilo y con una enseñanza que es muy actual para el momento de hoy. No solamente para los sacerdotes, sino también para los laicos, los sacerdotes laicos y también para cualquier persona que quiera vivir un poco los valores buenos, o sea, los valores que ayudan a la sociedad realmente, los que elevan la sociedad. Lo primero es que puedo decir es que nació en el 1500 y yo creo que él con Santa Teresa de Jesús, que nació luego en 1515, y él le ayudó a Santa Teresa de Jesús, y luego más tarde con San Juan de la Cruz, al que él también de alguna manera ayudó y tuvo alguna conexión luego en Baeza, aunque no se conocieron personalmente, pero San Juan de la Cruz también bebió mucho de San Juan de Ávila, además de su experiencia espiritual de cada uno de ellos. Pues estos tres santos, Santa Teresa de Jesús, todo el mundo la conoce. San Juan de la Cruz, todo el mundo lo conoce y lo admira, pero San Juan de Ávila es un poco desconocido. Y nosotros deberíamos poco a poco acercarnos a un santo que ha sido un enamorado del Señor, que se ha sabido dejar llenar por el Señor y que ha sabido contagiar la esperanza y el amor del Señor y el amor a la gente, sobre todo a los más necesitados, en una sociedad en la que había mucha diferencia, por ejemplo, entre ricos y pobres, y ayudó a esa España que estaban haciendo en el siglo XVI a darle una transformación más espiritual, una transformación donde había unos valores que él dice que pues Dios es el que ayuda y que no hay por qué decir que Dios no cuenta. Al contrario, una sociedad que quiere subir, que quiere adelantarse a su tiempo, que quiere progresar, necesita a Dios. Y es lo que predicaba, y es lo que él vivía con mucho entusiasmo. Por eso yo creo que, además del patrón de los sacerdotes, San Juan de Ávila es un amigo que debemos de tener todos los cristianos, y yo creo que todas las personas de bien, porque los cristianos, todos los cristianos, tenemos que valorar mucho la enseñanza y los escritos que poco a poco pues podemos ir rumiando en las obras completas que se han reeditado en el año 2000, para ir saboreando un hombre que habla de Dios porque se siente amado por Dios y que sus escritos consuelan, fortalecen, animan en las más diversas circunstancias. En la enfermedad, cuando uno se siente a veces desamparado de Dios, porque uno como que tiene sequedad en la oración, pues como él da ejemplo, pues las personas que se sienten un poquito así, que están en baja forma, pues encuentran en San Juan de Ávila y en sus escritos, sobre todo yo recomiendo a todos los que nos vean sus cartas, pues que las lean, las mediten, porque encontrarse con San Juan de Ávila es encontrarse con el Señor y encontrarse mucho con la palabra de Dios, la Biblia, que él conocía prácticamente de memoria y cita continuamente en sus cartas. Por eso, amigos que estáis viendo estas imágenes, pues yo simplemente os digo, ser amigos de San Juan de Ávila, porque en nuestro tiempo, en el momento en que vivimos, santos como él merecen la pena conocerse y merecen la pena imitarse, para ser felices y para amar más al Señor y más al prójimo. Y hay unas pláticas, sexta, octava y la carta 177, también abordando la pobreza. Ahora a otra característica. Un sacerdote ve sobre todo en San Juan de Ávila, que es además nuestro patrón del clero secular. Un sacerdote ve en San Juan de Ávila pues un sacerdote ilusionado, pero sobre todo un sacerdote lleno del Señor. Un sacerdote que más que hacer cosas, lo que dice es ver qué me pide Dios hoy. Y eso yo creo que los sacerdotes necesitamos mucho tenerlo, porque hoy día tenemos muchas cosas que hacer, pero
¿qué me pide hoy Dios? ¿Qué me pide hoy que predique hoy? ¿Qué me pide Dios a quién tengo que ir a ver? ¿Qué me pide Dios que tengo que hacer? Pues yo creo que él fue una de esas personas, ese sacerdote, que lo primero era su objetivo, lo que Dios le pedía. Y porque tenía mucha relación con Dios, que yo creo que es la base para cualquier sacerdote, que la relación familiar con Dios pues se tenga en la oración, pero la oración en el sentido que es de la verdadera oración, es la intimidad de amistad con Dios, con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo, y vivir en familiaridad con ellos, en cada día. Pero también es verdad que para cada día y en cada momento, pues le dice a los sacerdotes de hoy, nos dice a todos, que hay que tener también un rato para estar con el Señor. Porque la amistad se cultiva cuando se deja tiempo para el otro. No se puede decir, yo rezo, pero nunca dejo un espacio al día para estar con el Señor. Y él sí lo hacía. Y eso nos ayuda mucho a hoy. Porque puede ser que hoy, por tantas cosas que hacemos, se nos pase la más importante. Estar con el Señor, hablarle de la gente, contarle los problemas de la gente, estar con el que nos llamó para nuestra misión. Y luego, con esa fuerza, salir al encuentro de los demás. Y estudiar la Biblia, otra cosa que San Juan de Ávila nos puede iluminar mucho, leer la Biblia, meditarla, y así no diremos cosas vacías a la gente, sino que la formaremos con las mismas palabras del Señor, rumiando esa palabra y ayudando a que la gente la entienda y la gente la viva, y iluminando a la gente con la palabra del Señor. Por eso yo creo que San Juan de Ávila, primero, un hombre de mucha oración, que vive de la palabra de Dios, que la medita, la estudia y luego la comunica, y luego también un sacerdote que está muy comprometido con la realidad de su tiempo. Es decir, que ayuda a los pobres, que ayuda a este que pasa problemas, que ilumina a la sociedad que va por un sentido o por otro y le dice, pues mira, creo que con la ayuda de Dios, creo que por aquí vamos bien, creo que por este lado nos podemos equivocar. Es un sacerdote comprometido con la vida de la sociedad. Incluso ayudó a crear escuelas en un momento en que no había escuelas, ayudó a crear hospitales en un momento en que no había hospitales, ayudó a crear facultades para los sacerdotes que fuesen preparados y ayudó a que los que tenían fuesen más generosos con los que no tenían y así hubiese una justicia social más distribuida en su época. Y yo creo que también esto lo necesitamos en la nuestra. Vivió como huésped en casa de don Tello de Aguilar y su esposa doña Leonor de Inestrosa, que fueron dirigidos suyos. Y es precisamente en esta casa donde también crea